Primero quiero leeros unas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Vamos a dar otra pincelada sobre la espiritualidad conyugal. La espiritualidad que vivir los esposos pues tiene muchos rasgos. Podríamos haber ido pintando. Aquí hemos dado dos pinceladas. Una que dimos ayer al hablar del matrimonio, descubrirle como una vocación y por tanto como una forma propia de vivir el bautismo, la vocación bautismal, como una vocación propia de los esposos, no simplemente como un estado de vida que puede tener mucha gente se casa. Por eso decíamos que es una vocación porque el Señor al matrimonio cristiano le llama a ser sacramento del amor de Cristo a su iglesia. Teniendo una vocación particular, especial, pues también tiene un don particular. El Espíritu Santo se derrama en los esposos, en la familia, para que puedan cumplir esta misión sacramental. Por eso decimos que el sacramento la realidad natural del matrimonio, Cristo lo eleva a sacramento. Por tanto, el Espíritu Santo actúa en los esposos para que puedan cumplir con esta misión, esta vocación. Cumpliendo esta vocación a la que Dios les llama, encuentren una vida plena, que es la vida de la santidad. Eso que dice Jesús: sed santos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Decíamos que hay una particularidad en esta forma propia de vivir la espiritualidad por medio de santificación,
que tiene mucho que ver con el cuerpo. Decíamos que a veces se ha despreciado todo lo corporal, el aspecto de la sexualidad, como si fuera una cosa pecaminosa, pero que bueno, inevitable para poder tener hijos. Se va redescubriendo, viéndose de una manera más clara, la santidad del acto conyugal. No que la Iglesia lo haya como anulado, despreciado, porque siempre la Iglesia ha luchado contra las herejías que dentro de la Iglesia han nacido en el desprecio del cuerpo. Por ejemplo, los cátaros, que veían el matrimonio como un remedio poco menos que, bueno, para sobrevivir la naturaleza humana hay que tener hijos. Entonces, la Iglesia siempre lo ha negado eso. Es decir, ha visto también la santidad que hay en el acto conyugal. Pero ahora se está como valorando, brillando más, y esto lo debemos al magisterio pontificio, prácticamente del último siglo, pero ha sido como el Papa Juan Pablo II, que parece que le ha dado un poco más de brillo a todo esto, también como fruto del Concilio Vaticano II. Pero vamos a dar hoy otra pincelada de esta espiritualidad del matrimonio, que tiene que ver con lo que ya ayer os insinuaba, como que el matrimonio es una escuela de vida, en el que el primer lugar es una escuela donde se aprende a ver los límites del otro, de la otra persona, y los míos propios. Es preciso que aceptemos estos límites, que muchas veces son los límites que tiene nuestro cuerpo, los que tienen nuestro carácter, los que tienen nuestra capacidad intelectual para comprender las cosas, los límites que tiene la vida de fe, y a veces también pienso en la vida de una familia, los límites que tienen nuestras habilidades. A veces algunos son muy hábiles para hacer las cosas, otros son muy torpes, entonces a veces uno tiene muy manitas, ya lo arregla todo en casa, una mujer es muy delicada para las cosas. En esto también tenemos nuestros límites, ¿no? A veces uno es muy torpe o no sabe hacer muy bien las cosas, pues eso también forma parte de los límites de nuestra vida. Bueno, pues para empezar es preciso que aceptemos estas limitaciones, estos límites, que anidan en nosotros y en el otro. No solo debemos de aceptarlos, sino amarlos. Hay un prefacio muy bonito en la liturgia que habla del misterio de la encarnación, que Dios se ha hecho carne, se ha hecho un hombre como nosotros, y por tanto tenía sus limitaciones, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, pues tenía que dormir también. A veces aparece en el Evangelio que estaba cansado y se tenía que sentar allí en el pozo. Imagino que en el suelo, porque no solían tener brocal, pero bueno, sentado. Y tenía sed y necesitaba beber agua, y tenía hambre, necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba tener amigos, necesitó tener una familia, necesitó tener un padre, una madre. Es decir, Jesús acepta esta limitación. Aceptó la limitación de que si estaba aquí, en Jerusalén, no estaba en Galilea. Aceptó la limitación de que no le comprendieran. Aceptó las limitaciones del hombre. En todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Pero el pobre tuvo que cargar con los pecados de los demás, que no sé qué es mejor, porque si al final cargas con tus pecados y dices, bueno, yo he metido la pata, pues yo lo pago. Pero cargar con los del otro, eso tiene tela marinera. Pues esto es lo que hace Jesús, cargar con nuestros pecados. Bueno, pues dice un prefacio que Dios envió a su Hijo al mundo para poder amar en nosotros lo que amaba en Él. Es decir, que Dios amó nuestros límites como seres humanos amando a su Hijo Jesús. Amó nuestra vida limitada, nuestros límites. Nos amó en nuestros pecados. Por eso no está mal decir esto, no solo debemos aceptarlos, sino amarlos. Ahora lo vamos viendo un poco esto. Amarlos, y para poderlos amar
lo primero que hay que hacer es perdonarlos. Por eso he tomado estas palabras del apóstol San Pablo: sobrellevaos mutuamente con amor y perdonaos cuando uno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado a vosotros, haced vosotros lo mismo. Vamos a hablar de esto: amar, perdonar, perdonarse. Hemos de empezar por perdonarlos estos límites, en nosotros y en el otro. En querer o simplemente en esperar cambiar al otro consiste la gran ilusión del matrimonio. El otro es como es, con todos sus límites. Y es ese otro, real y no producto de nuestros sueños, al que tenemos que amar, no a un ser ideal. Mi madre, que se me ha olvidado preguntárselo, porque tiene un dicho muy gracioso, que a veces cuando uno se casa, pues piensa, verás, cuando ya nos casemos, verás cómo cambia. Y el otro no cambia. A veces uno se pasa la vida entera intentando que mi marido cambie, a ver si le cambia. Piensa que la mujer tiene que hacer lo mismo, a ver si mi mujer cambia, a ver si me deja un poco en paz, a ver si no es tan magnética en esto, a ver si no es... Entonces parece que nos pasamos la vida del matrimonio, pasan los años, y mi lucha es amar a la mujer ideal, al marido ideal, al que yo pienso que tiene que ser mi marido perfecto. Yo no me he casado con este, yo no me he casado con esta, me he casado con la mujer de mi vida. Es decir, la que tú has pensado que tiene que ser. Tú has pensado en cómo tiene que ser tu marido, porque desde niña o desde niño has pensado cómo tiene que ser mi mujer, mi esposo ideal. Y a veces nos pasamos la vida inconscientemente queriendo cambiar al otro. Entonces, ¿tú con quién te has casado? ¿Con este o con tu ideal de marido, que no coincide con el que tienes en casa? Y pasamos la vida en estas peleas. Por eso esto que vamos a hablar hoy es muy importante para poder vivir esta vocación a la que el Señor os ha llamado, para poder entender que se os da el Espíritu Santo no para amar a la mujer ideal, sino a la que tienes en casa. No para amar a la mujer que se tiene que parecer a tu madre, que puede pasar mucho también, ¿no? Y a veces las comparaciones se hacen odiosas. Es que mi madre, entonces al final dice, pues nada, tú te casas con tu madre y aguante tu madre. ¿A que sí? Ya veo que no decís nada porque sois prudentes, está bien, ¿no? Es que eso no Se ve que no te has casado. Estos límites, a veces no se revelan al principio, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno se enamora? Pues dicen que el enamoramiento, creo que es Ortega y Gasset el que lo decía, es un estado De tontura, pero sí, de idiotez, es un estado de enajenación mental transitoria. Bueno, pues Dios lo hace así también, ¿no? Porque si no, a lo mejor no amaríamos a nadie, porque si solo vemos los defectos, pues es que no amaríamos a nadie. Entonces Dios a veces nos permite eso. Dicen que el amor lo pinta un ciego. ¿Para qué? Para que puedas ver en el otro, en la otra persona, pues sus cosas positivas. Hay veces que es bueno, y vosotros a veces cuando habláis a los novios, poderles decir que sean sinceros, que no tengan miedo de contarle al otro, que vaya comprendiendo el otro sus limitaciones, que a veces puedan hablar incluso de las heridas que llevan dentro. Porque hay veces que dice uno, si le cuento esto, seguro que no se casa conmigo. Y todos lo escondes. ¿Qué sucede después?
Pues que no podemos estar muchos años o mucho tiempo escondiendo algo que tú tienes. Como se suele decir, de visita todos somos buenos. ¿Cuándo nos vamos conociendo? ¿Cuándo va saliendo el carácter? Pues en la convivencia diaria. Pero ¿qué sucede? Que a veces esto no sale en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero. Por eso a veces cuando algunos dicen, no, nosotros antes de casarnos queremos probar y nos vamos a ir a vivir juntos, porque queremos probar. Pero a lo mejor hay algo que ni siquiera tú conoces. A lo mejor hay alguna situación, alguna herida que tú tienes dentro que ni siquiera tú te das cuenta. Y a lo mejor eso aflora, yo qué sé, pues a lo mejor cuando tenéis el primer hijo, a lo mejor aflora en unas circunstancias cuando ha muerto tu padre, cuando muere tu padre o tu madre. Es decir, tenemos que estar abiertos a aceptar, a amar, a perdonar los límites del otro, las heridas que tiene el otro. Es prudente y es honesto que los novios se apliquen a revelarse mutuamente sus debilidades, sus heridas, o al menos aquellas de las que tienen conciencia y que sean consideradas de verdad. El matrimonio nos revela necesariamente nuestros límites, nuestras fragilidades. Se va viendo en la convivencia diaria y por eso a veces los que mejor nos conocen son los que viven con nosotros en casa. Y al final, lo que decimos, ¿no? Pues, de cara a la galería, pues podemos aparecer como personas o lo que queramos mostrar de cara a la galería. Luego los de casa dicen, sí, si tú le conocieras, si tú vivieras con él, pues oye, cada uno tiene que vivir con el suyo, con la suya. Por eso dicen que todas las familias cohesionadas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Por eso la familia aprende o es una escuela de humildad. Es decir, donde tenemos que aprender a aceptar nuestros límites, a amarlos y a perdonarlos. También los nuestros, los personales. Quizá primero hay que aceptar los personales, porque claro, si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podremos amar al otro? Por eso el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si no aprendemos a amarnos en la verdad, no podemos amar al otro en la verdad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces nos amamos a nosotros falsamente, porque pensamos que nosotros nunca nos equivocamos, que nosotros todo lo hacemos bien, que nosotros somos perfectos. Entonces, estás amando a una persona que no existe. Estás amando a una persona que tú te crees que eres tú. Por eso es importante también conocerte en la verdad y aceptar y amar tus límites. ¿Qué límites tenemos? Pues en el matrimonio es muy importante, puesto que estamos hablando de que es una espiritualidad que tiene que ver mucho con el cuerpo y que se realiza en el cuerpo y que se realiza en el acto conyugal, que es muy importante tener en cuenta esto. Para vivir la espiritualidad, el matrimonio tiene que realizar el acto conyugal. Por eso aceptar las limitaciones del cuerpo, así como las del carácter, las de la inteligencia, las de la educación, también en el plano espiritual, porque a veces que también tenemos un ideal de cómo tiene que ser nuestro marido o nuestra mujer en el plano de lo espiritual. Me acuerdo que escuché una vez una chica que ella decía que ella soñaba, deseaba que su marido fuera un chico de iglesia, pues que fuera
como espiritual, muy sensible a lo religioso, y es verdad que es un chico de iglesia, es un marido, pero no tiene como ese perfil espiritual que ella soñaba. Vamos, yo recuerdo por lo que ella decía, poco menos que pensaba que su marido fuera un monje. Sí, pues eso, no sé, porque a veces también tendemos a idealizar, a espiritualizar. Entonces estropeamos el matrimonio. El matrimonio tiene que ver mucho, lo vuelvo a insistir, con el cuerpo, con la sexualidad. No te casas con un monje, no te casas con un fotógrafo, no te casas con un ingeniero. Es importante, por tanto, aceptar los límites. La primera exigencia de una vida espiritual conyugal, de una espiritualidad conyugal, es por consiguiente aceptar estos límites. No para complacernos en ellos, sino simplemente para reconocerlos como constitutivos de lo que somos. Aceptarlo. Cuando decimos no solo que tenemos o que hacemos pecados, sino fijaos, nosotros decimos siempre somos pecadores. Somos. Es decir, somos limitados. Por eso aceptar nuestros límites. Nuestra limitación es que estamos aquí y no estamos en la Plaza Mayor. Eso es una limitación. La limitación es que hoy es este día y no es otro, porque tenemos la edad que tenemos. Aceptar estas limitaciones forman parte de nuestra vida, de lo que somos, Y la segunda es aceptarlos, la primera, y la segunda es perdonarlos a nosotros mismos y los de los demás. Pero es muy importante primero a nosotros mismos, distinguiendo en estas limitaciones de aquellos de los que no somos responsables. Y tú imagínate, pues eso, que no eres lo hábil que te gustaría ser a ti, imagínate para el deporte. Dices, con lo bien que juega mi mujer al tenis, qué torparrón que soy yo. O lo bien que juega mi mujer al pádel y siempre me gana. Pues a veces es una limitación que por mucho que te esfuerces, si no eres hábil para el deporte, o para conducir un coche, o para hacer cosas en la casa, o yo qué sé, o para hablar con los hijos, o a veces no somos responsables de esas limitaciones. Joder, siempre me confundo, o siempre, a veces digo, bueno, es que soy así, y por mucho que te esfuerzas, no puedes. Por eso quizás son los límites que más tenemos que disculpar y amar. Como digo, chico, yo soy así, pongo todo el interés que puedo, pero no sé hacer más, o no lo sé hacer mejor, o yo que sé, aquel que siempre es muy callado, pues hay que educarlo. Bueno, pues sí, pero a veces hay que hablar. Otras veces de los que el típico que siempre salta y le das el codazo. Y te pasas la vida dando codazos. ¿Por qué? Porque él es así, es impulsivo, es cállate. Pero a lo mejor va a ser toda la vida así. ¿Por qué? Porque forma parte de su forma de ser. No lo puede evitar. Otros límites son aquellos que forman parte, pues, un poco de nuestra negligencia, de nuestros descuidos, de nuestra poca preocupación, y a veces los dejamos que vayan arraigando en nosotros. Esos límites son los que a veces debemos siempre de disculpar, pero tratar de evitarlos, porque hay algunos que dicen, bueno, yo es que soy así, y se acabó. Bueno, hay cosas que eres así, pues por eso, por negligencia, porque eres un descuidado, porque te da todo igual, porque no piensas en los demás. Bueno, esos límites se pueden cultivar y mejorar, por eso también en el matrimonio y en la espiritualidad matrimonial uno siempre pone la esperanza de que se puede mejorar, de que hay aspectos en nuestra vida que podemos ayudar a la otra persona a que mejore. No es que aceptar los límites es decir, bueno, yo me he casado con este, con esta, así es, pues así lo acepto. Hay cosas
Y podemos tener la esperanza con la gracia de Dios, que para eso se da en el sacramento, de que las cosas puedan mejorar. Decimos que aceptar los límites personales y aceptar los límites del otro y dejar de soñar idealmente para amarle realmente. Es que si no nos pasamos la vida, como decía antes, pensando en el marido ideal, en la mujer ideal, y claro, cuando la tenga yo la amaré. Pues estás amando a una mujer ideal, o a un hombre ideal, no al que tienes en casa. Y es que el otro es él mismo, con todos sus límites y sus debilidades. Y no podemos pretender amarle negando eso. Tú cuando le amas, amas sus límites. O lo peor, haciendo como si todo aquello contra lo que nos rebelamos fuera a cambiar por fin algún día. Por eso decimos que no impide esto proyectar sobre el otro una mirada de esperanza, de confianza en la gracia de Dios, que lo puede todo. Sin embargo, la esperanza no es la esperanza de que el otro cambiará para configurarse al fin al modelo que yo tengo pensado que tiene que ser mi marido o mi mujer. Si estamos hablando de la espiritualidad conyugal, decíamos ayer que el hombre encuentra la plenitud de su vida en el don sincero de sí mismo a los demás, en entregar la vida por los demás. Por eso la vida matrimonial es una forma de entregar la vida por el otro. Y tiene que ver mucho, vuelvo a decirlo, con el cuerpo. ¿Cómo te puedes entregar al otro? Perdonándole, amándole en sus debilidades. Eso significa perdonar, disculpar. No te puedes entregar al otro si no le perdonas. En tanto no nos hayamos perdonado en primer lugar a nosotros mismos nuestros propios límites y no hayamos perdonado los suyos al otro, no podremos vivir de verdad la entrega. Por eso muchas veces nos reservamos inconscientemente. ¿Por qué? Total, ¿para qué voy a hacer algo por si no cambia? Por eso muchas veces en los matrimonios, en las parejas, se vive siempre en una negociación. Digo siempre, bueno, a veces, muchas veces inconsciente. Bueno, yo doy esto, a ver si a cambio consigo esto. Yo ofrezco esto, a ver si a cambio ya mejora un poco. Bueno, voy a ceder en esto para que él ceda en lo otro. Entonces se convierte la vida de las parejas, de los novios, de los esposos, pues en un infierno. En un infierno donde el libro de contabilidad me debe porque yo le he dado, pues yo hice por ti esto y tú no has hecho esto. Y esto también tiene mucho que ver en el acto conyugal, en la relación conyugal. Cuando alguno dice, bueno, le dice ella a él. Pues el domingo hay que ir a comer en casa de mi madre la paella. Entonces dice, vale, pues tenemos que ir a casa de tu madre, a cambio quiero esto. Y muchas veces se vive de esta manera, muchas veces inconsciente. ¿Por qué? Pues porque al final no perdonamos las debilidades del otro. Al final no te puedes entregar sinceramente al otro si no le amas como es, en sus limitaciones. En el matrimonio, la entrega de las personas se expresa y se consuma en la entrega del cuerpo. Es decir, no puedes pensar que tu matrimonio va muy bien porque tu marido es muy amable, porque tiene muchos detalles contigo que te regala muchas cosas. Por eso muchas veces compran el afecto del otro con cositas, con regalos, con detalles. No puedes decir, estoy harto de detalles, te quiero a ti. Es también lo que a veces piensa Dios de nuestra relación con Él. Dios, si no quiero tus sacrificios, no quiero tus cosas, te quiero a ti. Ese es el punto de nuestra vida cristiana también. Que a veces pensamos que hay que hacer cosas por Dios.
Y a veces pensamos que en Cuaresma hay que hacer cosas por Dios. Que tengo que sacrificar, tengo que hacer alguna penitencia, algún ayuno, alguna limosna. Tengo que hacer cosas por Dios. No es así. Dios lo que quiere es que le amemos a Él. ¿Qué quiere un esposo o una esposa? Que le estés todo el día regalando cosas. Y ya tengo la casa llena de chismes. Quiero que me ames. Ese es el secreto. Por eso tiene que ver mucho con el cuerpo, con la donación de tu cuerpo, de tu persona. Decíamos que el cuerpo es el sacramento de la persona. Y a veces también, por eso hablamos del lenguaje del cuerpo. Que tú puedes entregar tu cuerpo en una relación sexual, pero a lo mejor no entregas tu persona. Y por eso hay una relación de prostitución, se prostituye el amor. Por eso cuando dice el Señor, nos enseña el no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. Cuando la gente dice, ¿y por qué no se pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Pues hombre, si quieres vivir eternamente mintiendo, pues allá tú. ¿Por qué? Porque con tu cuerpo, tu persona, estás hablando un lenguaje, pero hay muchas mentiras, ¿no? Se hablan muchas mentiras, muchas noticias falsas. Pero si tú a una persona le das todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, desde las uñas de los pies hasta el pelo, en una relación sexual, pues hombre, significa que le estás dando tu persona entera. Pero claro, si no vas a entregarle la vida a esta chica o a este chico, le estás mintiendo. Ya, pero si estamos de acuerdo, vale, pues de acuerdo os mentís los dos. Estás diciendo que te entregas, pero es mentira. Tu cuerpo dice una cosa, pero tu persona está pensando otra. Por eso hay tanto sufrimiento. Porque te piensas que el otro o la otra te ama, porque se entrega a ti, pero no te entrega. Anda, y si estamos de acuerdo, pues los dos de acuerdo en utilizaros y compartiros. Decía el Papa Francisco, hablando a los jóvenes en Turín, hacemos una utilización de las personas, de usar y tirar. Por eso se sufre tanto. Por eso se sufre tanto. Porque nadie nos gusta ni que nos utilicen. Y cuando utilizamos al otro, también nos destruimos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para la comunión, para el amor. Para esto nos ha creado Dios. Cuando nos salimos de esto, pues estamos infelices, estamos insatisfechos. Por tanto, tiene que ver en la vida conyugal mucho con el cuerpo, con la entrega del cuerpo, con este sacramento del cuerpo, en el acto conyugal. Porque si estamos hablando de espiritualidad conyugal, y decir, bueno, la espiritualidad conyugal es que vamos a rezar juntos los dos todos los días el rosario. Y digo, ya, pero eso lo hace cualquiera. Lo hace una monja, un cura, un obispo, un soltero, un niño. Bien, también haces el rosario, pero estamos hablando de espiritualidad conyugal. Podemos decir, ¿cuál es lo propio? ¿Qué hacéis vosotros que no haga el resto? Pues el acto conyugal. Ahí está lo propio de vuestra espiritualidad. Ir a misa. Hombre, a misa vamos todos. Está bien, hay que ir a misa, sí. Pero eso es la espiritualidad común de todos los cristianos. ¿Dónde se expresa la espiritualidad propia del matrimonio? ¿Dónde el matrimonio realiza su sacramento? ¿Dónde lo fortalece? ¿Dónde lo celebra? ¿Dónde lo actualiza? Pues en el acto conyugal, en la entrega de tu cuerpo, de tu persona al otro. Por eso en el matrimonio es muy importante, vamos a hablar de la limitación, los límites del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el sacramento de la persona, porque tenemos un cuerpo. Entonces eso que decimos, o que decía antes, cuando aceptamos la limitación del carácter, o qué callado es esto, es que nunca habla, o qué callada es mi mujer, o qué... Pues también hay una limitación en el cuerpo.
A lo mejor cuando los jóvenes se casan, pues tienen un cuerpo precioso. Luego el cuerpo se va haciendo gordito, después de los embarazos las mujeres se quedan. Entonces, amar el cuerpo del otro. El cuerpo que van pasando los años, el cuerpo de los cuando son ancianos, no es lo mismo un cuerpo de 30 años que uno de 55. Amar el cuerpo del otro y amar tu propio cuerpo. Fijaos que para esto nos hace un flaco favor el mundo, la sociedad, porque plantea unos cánones de belleza que inconscientemente se nos meten en nosotros. Entonces, queremos aparentar, queremos cuidarnos. Es verdad que es importante la salud, es verdad que es importante el deporte, es verdad que es importante la alimentación, es verdad que es importante descansar, es verdad que es importante cuidarnos, es muy importante. Pero cuando esto se idealiza y se convierte en una esclavitud, pues parece que siempre tenemos que estar dando la talla. Pues tu mujer te echa en cara, ¿ves qué barriga estás echando? ¿Ves qué barrigón te estás poniendo? ¿Ves ya, anda, que te has quedado más calvo, que anda, que estás más viejo ya? Fíjate, fíjate. A veces estas cosas también se meten en los matrimonios y los destruyen. Amar el cuerpo del otro, amar la limitación de su cuerpo, amar que pasan los años, amar que el cuerpo no va teniendo las habilidades, cualidades, fortaleza de cuando eres joven. Amar esas limitaciones, perdonarlas, forma parte de la espiritualidad conyugal. Vuelvo a decir que Cristo, el gran sacramento de Cristo, es su cuerpo, la Eucaristía. Amar el cuerpo de Cristo, amar el cuerpo del otro, amar sus límites. Aceptar que tenemos un cuerpo exige asimismo que aceptemos tener ese cuerpo, el que se nos ha dado, con sus imperfecciones y sus límites, porque ese cuerpo es el que nos ha dado Dios para permitir que nos entreguemos. Por tanto, existe una modalidad de perdón que hemos de concedernos a nosotros mismos y que debe conducirnos a una reconciliación con nosotros mismos, a fin de aceptarnos como nuestro cuerpo real y concreto. Esto que hace sufrir tanto a los adolescentes, porque se van dando cuenta de que no van a ser tan altos como a ellos les gustaría, que no van a ser tan fuertes como ellos imaginaban cuando tuvieran 18 años, o se dan cuenta de que se quedan más bajitos que su hermano mayor, que te quedas más gordita que lo que tú imaginabas. Esto a veces nos acompaña toda la vida. Tratamos de cultivar nuestras virtudes, el trato con los demás, con habilidades, etc. Pues también es necesario cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir una comunión. Volvemos a lo de ayer. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios crea a alguien que le acompañe. Por eso crea varón y mujer. ¿Cómo entramos en comunión? Pues a través de nuestro cuerpo. Cuando el Papa Benedicto XVI en la encíclica de Deus Caritas Est habla del amor erótico, ¿tú de qué te enamoras primero? De su currículum vitae. No, este chico me gusta porque es ingeniero. Me gusta porque le dices, mira qué chico más guapo, mira qué chica más atractiva. ¿De qué te enamoras? De su cuerpo, de su persona. Es lo que te atrae lo primero. Porque a través del cuerpo y con el cuerpo Dios nos llama a la comunión. Esa es nuestra vocación. Por eso el descubrir nuestros límites. El amar nuestros límites, el perdonar nuestros límites es lo que nos permite amar al otro, amar sus límites, perdonar sus límites para podernos entregar. ¿Por
porque estamos hechos para la comunión. Y esto es lo que nos permite la felicidad, la alegría de la mutua entrega, mutua. Por eso el hombre solo encuentra la plenitud de su vida en el don sincero de sí mismo a los demás. En el matrimonio, pues a través de vuestro cuerpo, aceptar los límites corporales del otro es lo que permite al matrimonio amar al otro, a la otra, en lo que es, no el ideal que te habías hecho. Quizá esto, igual que nos ayuda a todos a amarnos, amar nuestros límites, amar nuestro cuerpo, nos permite de esta manera amar a la otra persona, aceptando también sus límites. Bueno, pues lo que decía San Pablo, sobrellevaos mutuamente, perdonándoos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho con vosotros, haced vosotros lo mismo. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Porque ya tocan casi las campanas de Santa María.